Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión número 11 que corresponde al tema de mecanismos de transferencia de masa en envases. Es el último tema que vemos de este módulo de tecnología de materiales compuestos para envasado. Y el día de hoy vamos a abordar básicamente un tema muy interesante que en los envases, todo tipo de envases puede tener, es esa transferencia de masa. Los objetivos particulares de este tema es que ustedes puedan conocer e identificar los diferentes procesos de transferencia de masa que se pueden dar ya sea en forma de gas o de vapor, pueden esos darse en un envase. También se busca explicar qué efecto tendrían estos procesos de transferencia de masa si estamos hablando de un envase que va a ser para la conservación de algún alimento. Eso también lo vamos a abordar en este tema. Y por supuesto vamos a dar las bases de los principios de transferencia de masa a través o desde un envase. ¿Sí? Esos son nuestros objetivos. En cuanto al contenido de la sesión del día de hoy, vamos a ver lo que son las generalidades del mecanismo de transferencia de masa. Vamos a enfocarnos, para hacerlo más claro, más conciso, vamos a pensar que tenemos un sistema de alimento, envase y el entorno. O sea, para poder acotar, puede ser tan vasto, pero vamos a acotarlo en ese sentido. Y para ello también necesitamos, dentro de estos términos, saber qué factores son los que pueden afectar, en este caso, a un alimento. ¿Sí? Pudiera ser que estemos envasando cualquier otro producto, pero también tenemos que ver qué factores pudieran afectar al producto que estamos envasando, en este caso, para un alimento. Veremos como mecanismo de transferencia de masa tres de estos, que son la permeación, la absorción y la migración. También vamos a dar, para entrar en detalle, con lo que es el concepto de permeabilidad y los factores que la afectan a ella. Veremos también lo que es el mecanismo de difusión, el mecanismo general de permeación de gases o de vapores que pueden darse a través de un polímero, de un plástico. ¿Sí? Y vamos a ir cerrando con lo que viene siendo la determinación de sorción y desorción que pueden ocurrir en algunas películas que puedan tener algún agente activo o que busquemos nosotros que puedan tener algún agente activo en ellas. ¿Okay? Y cerraremos ya finalmente con las aplicaciones que todo este campo, que esta área, campo de conocimiento tiene, no solamente en envase de alimentos, sino para cualquier otra aplicación, llámese de algún producto biomédico, por ejemplo, también estos mismos conceptos se pueden emplear. Bien, vamos a iniciar con lo que viene siendo las generalidades del mecanismo de transferencia y Creo que masa, sí. enfocados, como lo mencioné, en un sistema de alimento, envase y entorno. Voy a reiterar algo que ya hemos dicho en toda esta semana que hemos visto este tema. Es relacionado con las funciones del envase y el hecho de que veamos el día de hoy el mecanismo de transferencia, veremos cómo están tan relacionados con lo que hemos mencionado durante toda la semana. Como ustedes recuerdan, un envase tiene funciones que son la de acondicionar, proteger, contener, conservar e identificar el producto que tienen en su interior, ¿verdad? Esa es la función del envase. Ahora bien, si estamos pensando en que nuestro envase, nuestro material va a contener algún alimento, el alimento, llamémosle de fuente animal o de fuente vegetal, va a ser susceptible a ser atacado por ciertos factores. En esos agentes que pueden atacar, estamos hablando de microorganismos, macroorganismos, puede ser afectado, mejor dicho, por la luz o por las radiaciones que hayan en su alrededor.
por los gases que pueden penetrar al alimento o bien que pueden salir del alimento. Ustedes saben que los vegetales respiran y generalmente pueden haber intercambios de oxígeno y de dióxido de carbono. También pueden ser susceptibles a daños o impactos físicos durante su transporte o su manipulación. La humedad también es otro factor que afecta a un alimento. Los cambios de temperatura, lo que mencionábamos en algunas ocasiones, cuando se rompe en algunos vegetales la cadena de frío, esto afecta muy fuertemente al alimento vegetal. La presencia en ocasiones de olores extraños que pueden existir durante su almacenamiento por largo tiempo y, por supuesto, el tiempo en que van a durar en almacenamiento. Sin duda, todo esto va a afectar lo que viene siendo el contenido de oxígeno en el alimento, el agua que ellos contienen, las enzimas que se están produciendo en el alimento, variabilidad de las vitaminas, cambio en la acidez, cambio en la coloración, de sus proteínas mismas, de las grasas, a veces se pueden lixiviar, o bien la generación de a veces de componentes que no son volátiles, o sea, empiezan en algún momento como habíamos mencionado, también a un proceso de lixiviación en ellos. Entonces, todo este conjunto de factores que afectan a un alimento tienen que ser de alguna forma tomadas en cuenta al momento de hacer un envase, y una forma de evaluarlos es a través de precisamente lo que habíamos mencionado, de la transferencia de masa que puede existir con el envase. Bien. Vamos a ver dentro de todos esos factores el hecho de exponer un producto alimenticio al hecho de ser afectado por los gases, y es por eso que lo hemos marcado en un círculo rojo aquí, en esta diapositiva. Cuando estamos hablando de un sistema alimento, envase y entorno, podemos, para mayor claridad, representarlo de esta manera. Tenemos tres barras o tres columnas, en las cuales tenemos en la primera de la izquierda la que es el alimento, seguida del que vendría siendo el envase, representando a la pared, a la capa o al material mismo del envase. Y la siguiente, la última a la derecha, sería lo que es el entorno, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, para definirlo o tenerlo en términos más sencillos. Puede ocurrir que los gases o vapores que existen en el entorno pasen, atraviesen el envase y lleguen hasta el alimento. Como ustedes saben, son factores que lo pueden alterar. Las radiaciones, hablamos de luz ultravioleta, de luz fluorescente, de la luz solar, en fin, que también vienen del entorno, atraviesan el envase y llegan al alimento. También el entorno puede ser una fuente de calor, y esto lo mismo va a atravesar el envase y puede llegar al alimento. Todo esto va a alterar, vamos a decirlo así, en pocas palabras, lo que son los componentes del alimento. Puede hacer un cambio enzimático, un cambio en proteínas, un cambio en las vitaminas, en fin, puede haber un cambio muy significativo en el alimento. Esto es lo que debe de proteger el envase. En el caso de micro o macroorganismos, se entiende de que un envase va a evitar que estos organismos entren al alimento, ¿verdad? Lo mismo que las fuerzas mecánicas, se busca que se proteja el alimento y todo actúe sobre el envase, o sea, que no se dañe el producto. En el caso de los materiales con los cuales están fabricados el envase, algunos componentes pueden ir hacia el entorno, o, lo peor, que puedan ir hacia el alimento. Si algún agente plastificante o algún agente que no es aprobado por FDA o que sea nocivo para el alimento, que pueda contaminarlo de este tipo de sustancias, pues sí se corre el riesgo de una contaminación, ¿verdad? Por otro lado, ya
analizando desde el punto de vista de alimento, tenemos a los agentes volátiles, aquellos que pueden pasar a través del envase y salir al entorno. Y los agentes no volátiles, aquellos que pueden pasar al envase, pero ya no alcanzan a llegar al entorno. En estos casos pueden ser sustancias lixiviadas del mismo alimento que en algunos casos pueden contaminar el envase, pero no alcanzan a llegar al entorno, ¿verdad? Bien, esa es una explicación de lo que nosotros vemos en este tipo de sistemas. Ya un poquito más en detalle y teniendo en cuenta las tecnologías de conservación que tienen los alimentos, podemos ver que, por ejemplo, en caso concreto, el dióxido de carbono, el oxígeno, la humedad y los aromas que están en todos los alimentos, por decir, son capaces de atravesar el envase y llegar al entorno, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que esto tendría en el producto? El efecto más claro, más directo, es en la degradación sensorial del alimento, ¿sí? Por otro lado, pueden ser que del entorno pueda haber un transporte de oxígeno, de humedad, de aroma, y estos van a pasar al envase y llegar hasta el alimento. Bien. A todo este fenómeno, como ustedes están viendo en la imagen, de pasar del alimento al envase y del envase hacia el entorno y viceversa, del entorno, el envase y al alimento, a este tipo de fenómeno se le conoce como el nombre de permeación. En el caso de que existan alguna radiación del entorno, como es la luz fluorescente, la luz ultravioleta o la luz solar, en algunos casos el envase puede retenerlos, puede evitar que lleguen al alimento. O bien, si el alimento tiene grasas, colorantes u otro tipo de sustancias que no alcanzan a llegar al entorno si solamente se quedan en el envase, lo que nosotros estamos teniendo es un fenómeno que se conoce como sorción. ¿Okay? El envase está absorbiendo precisamente este tipo de componentes. ¿Qué tendremos en esos casos? ¿Qué efecto tendría? Bueno, además de la degradación sensorial y nutricional del alimento, podemos tener causa de enraciamiento por grasas, pérdida de textura del mismo alimento, cambio en la coloración, el famoso pardeamiento que en algunos casos podemos ver en productos que están en el súper y están envasados. Reducción de vitaminas, eso es muy grave, que se pierdan las vitaminas del alimento. Y por supuesto, la calidad sensitiva en el aroma. Esto también es menester de atención por parte de los productores. Cuando tenemos otro fenómeno como es la absorción, vemos el deterioro del envase. Generalmente los envases empiezan a tener pérdida de lo que es la estabilidad dimensional, algunos empiezan a bajar, posiblemente presenten daños ya evidentes en la estructura del envase. Y por supuesto, pues es un producto que ya el consumidor pues prácticamente no es capaz de comprar, ¿verdad? El último fenómeno que vamos a detallar en esta parte, en esta diapositiva, es el de migración. Que generalmente estamos hablando de la relación, pues el más grave, voy a decirlo así en estos términos, entre el envase y el alimento. ¿Por qué sería grave? Porque si el envase tiene monómeros, aditivos, algunos residuos que pudieran ser, llámese tintas, algún disolvente, algún reactivo que haya quedado sin reaccionar en el envase durante su procesamiento, durante su obtención, y estos puedan transportarse del envase hacia el alimento. Sin duda esto es un grave problema, ya que se estaría contaminando el alimento y los efectos de una contaminación tóxica por presencia de este tipo de sustancias, pues sí es grave. Y para una empresa pues habrían consecuencias penales para ese caso, ¿verdad? Definitivamente esto es una atención que
caso atendemos y procuramos de alguna forma monitorear, evaluar, caracterizar muy concretamente. Y por supuesto, evitar que los envases puedan ser alterados por ese tipo de sustancias e ir monitoreando. Es una de las actividades que hacemos. Vamos a ver ahora sí más a detalle lo que viene siendo la permeación, el primer fenómeno en el cual habíamos hablado hace un momento. Cuando se existe la transferencia de masa desde el alimento, atravesando por el envase y llegando hacia el entorno, o viceversa, del entorno, atravesando el envase y llegando al alimento. ¿Ok? La permeación precisamente es esa transferencia de masa, llamemos materia, que pueden ser gases, ¿sí? O de energía, que todo ocurre a través del envase. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender como permeación. Ejemplos de este mecanismo es el oxígeno atmosférico, que puede pasar o atravesar algunos envases, ¿sí? Lo más claro de este efecto es el enranciamiento. Vemos un pardeamiento en algunos de ellos, vemos una pérdida en la coloración. Si estamos evaluando las vitaminas de un envase, de un alimento envasado y que ha tenido este daño de oxígeno atmosférico, pues vamos a ver la pérdida de vitaminas, y también casi unido es el crecimiento de microorganismos, presencia de hongos, en fin, podemos ver esos efectos. En el caso de harinas, de cereales o bien de galletas, el efecto más común que ocurre es la transferencia de humedad, debido a que su interior es bastante seco, entonces generalmente tiende la humedad a penetrar. Y esto va a cambiar no solamente el sabor, sino también la textura. Podemos ver que en el caso que no sé si hayan tenido oportunidad en su casa de consumir alguna harina, después de cierto tiempo y si ha habido condiciones de humedad, pues esta tiende a apelmazarse, tienden a formar grumos, tienden a endurecerse, y por supuesto comienza el crecimiento de microorganismos, productos, ¿verdad? Precisamente por la presencia de humedad. ¿Okay? Entonces esto es algo común de lo que ocurre en la permeación. Puede ser del exterior, pasando por el envase y llegar hasta el alimento, causando el deterioro de este, ¿verdad? Bien. El segundo mecanismo de transferencia es la absorción. ¿Okay? En este caso, como ya habíamos explicado, puede ir del alimento hacia el envase o bien del entorno hacia el envase. La absorción básicamente es un paso de sustancias nada más, ya sea del alimento o del entorno, pero hacia el envase. Es únicamente en ese punto. Sin duda, esto también causa un deterioro del mismo envase. Efectos que ocurren en la absorción de un alimento envasado es el clásico efecto de pérdida del aroma y del sabor. En algunos casos, productos lácteos como quesos, que están envasados en algunas películas no muy apropiadas, podemos ver que algunas marcas, pues al principio, si son recientes, el sabor es bien distintivo, el aroma también, pero después de cierto tiempo de almacenamiento en este tipo de envases, pues se va perdiendo. Esto es decir, que muchos de los componentes del producto han pasado hacia el envase, ¿sí? Entonces eso es muy común que ocurra. Otro ejemplo que hago mención aquí en la presentación es en el caso de algunos jugos o unos jugos cítricos. Por ejemplo, en el caso de almacenamiento o envasado de jugos de naranja concentrados, el 40% del limoneno que está presente en el zumo de este tipo de alimentos líquidos, queda retenido en el envase de polietileno. Si están envasados en polietileno, uno después de haber consumido el producto y todo ello, puede uno notar que el envase a veces queda de una coloración ligeramente amarillenta, producto de que el zumo ha viajado, el limoneno prácticamente ha viajado hacia el envase,
O bien simple y sencillamente, con solamente oler el envase, ya puede uno sentir que ha quedado impregnado de esa sustancia. Eh, si lo que podemos ver en otro de los efectos es sin duda la alteración a veces del aspecto. Cuando la película es transparente, podemos ver un cambio en el aspecto del producto. Eh, Podemos ver que algunas películas, por ejemplo, que estén formuladas con etilengvinil alcohol, o sea, el EVOH, el agua, como es capaz de hidrolizar este tipo de películas, pues simple y sencillamente va haciendo que aquellos alimentos envasados con ese tipo de materiales, pues van aumentando la permeación hacia gases y hacia vapores. Y entonces se va perdiendo también la calidad del alimento. Entonces, la recomendación que se ha hecho a empresas que fabriquen este tipo de materiales de envase es que no estén utilizando solamente películas de VOH para embutidos o para quesos o para otro producto alimenticio, sino que lo hagan a través de material compuesto, como lo que hemos mencionado en la sesión anterior, que sean varias capas, un multilaminado, un multicapa, precisamente para evitar que ocurran este tipo de problemas, que es, en el cual pues es un deterioro del mismo producto. El último tipo de mecanismo de transferencia que vamos a ver en esta parte del tema es el de migración. El de migración es muy importante, como ya lo había mencionado en diapositivas anteriores, por el hecho mismo de los daños que pueden ocurrir en el... Pero vemos que no solamente puede ocurrir, no solamente del envase al alimento, que es lo más grave, sino también puede ocurrir del envase hacia el entorno. Esta es una transferencia de masa que ocurre del material de envase hacia el alimento, que eso es lo grave. No tanto tan grave si fuera del envase hacia el entorno, pero sin embargo hay que ver que también se pueden ocurrir algunos procesos que pueden ser contaminantes, ¿verdad? En el caso de mecanismo de transferencia de masa por migración, ocurre de la siguiente manera. Vamos a explicarlo a grosso modo. Los migrantes son sustancias que se transportan o se transfieren del envase al producto. Esto generalmente ocurre durante el proceso de almacenamiento o si es una sustancia muy activa que pueda ir bastante rápido, a veces hasta durante el mismo proceso de preparación. Estos migrantes los podemos identificar como sustancias o compuestos de peso molecular bajo que pueden estar presentes. Estamos hablando de plastificantes, algunos agentes antioxidantes que se ponen en ocasiones al propósito al envase, pero también pueden haber algunas sustancias como pueden ser tintas, pueden ser compuestos que no hayan completamente reaccionado durante la fabricación del envase, distintas sustancias en ocasiones tóxicas, en fin, esto ya es lo grave que uno puede detectar en este caso de problemas. Entonces, si en ocasiones los envases tienen algún plastificante, precisamente para hacer lo más flexible, más elástico, entonces puede darse el fenómeno de emisión de plastificantes. Aquí estamos viendo en la parte de la derecha, en la imagen, en la que estoy señalando, por ejemplo, la migración de plastificantes en queso. Si en un momento dado se está viendo este fenómeno de plastificantes y casos si fueran no apropiados o no aprobados por FDA por lo contaminante que pueden representar, entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo en el envase? No estamos viendo el alimento. En el envase puede ser una pérdida de la elasticidad. También podemos notar que la transparencia también se ve afectada
Desde allí podemos ver algunos indicios de lo que se está deteriorando el envase. En algunos casos, el otro ejemplo de la parte inferior, podemos ver la migración de algunos componentes de tinta en algunos envases brick, no tetrabrick, brick, que son componentes de tipo cartón plástico, como los que mencionamos en la sesión anterior, que generalmente son los envases más económicos, ¿verdad? Que son para algunos productos lácteos o bien para algunos jugos que simple y sencillamente algunas empresas pueden comercializar, pero por lo económico del envase, pues no son susceptibles de uso de largo tiempo o por el daño que pueden tener. Antes de continuar, quisiera hacer una pausa para preguntar si hay alguna duda, algún comentario o algo que ustedes deseen que se explique con detalle. Por favor, damos unos momentos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo sí. Otra vez tengo otra pregunta. Claro que sí, adelante. Yo estuve trabajando un tiempo en Nivea, ahí hice mi práctica profesional y nosotros empezamos a notar que muchas veces las botellas solían como a mostrar un efecto, le nombraban como sudar y nosotros como que se lo atribuíamos a que había una absorción por parte de la crema que es rica en ácidos grasos a través de la botella. ¿Usted qué tan crítico piensa que sea este efecto? Me refiero a modifica la estructura del empaque en sí, puede llegar de alguna forma a dañar el producto. Es que duran a veces hasta 2 años en aquel, las botellas. No sé qué efectos dañinos puedan tener. El producto era envasado en qué tipo de material, PET? Polipropileno, Polipropileno. Y era una crema sí, la crema normal de Nivea. de Nivea. Sí, en el caso de las cremas, generalmente hay ácidos grasos, hay componentes de ácidos grasos de pequeño peso molecular. Estas cremas, estos componentes de las cremas pueden migrar, básicamente, pueden migrar hacia el envase del, este, del producto que contiene el producto. La alternativa que se les da en ocasiones para ese tipo de botellas es que tengan otras capas para evitar que pueda pasar, que puedan precisamente hacer el proceso de migración. No, porque, mira, no solamente se deteriora el envase, sino también el producto. Ya, básicamente, pues es una pérdida en la calidad del producto. No sé si te acuerdas de la otra diapositiva que mostramos una crema en la cual venía con unas capas. Sí, Es precisamente con esa función, evitar la migración de ácidos grasos de bajo peso molecular de esas cremas hacia el envase. sí, está bien. Entonces, en este caso, un recubrimiento de etilvinilo alcohol ayudaría a prevenir ese problema. Podría venir a resolver el problema, claro, claro, por supuesto, sí. Ya es una tecnología mucho más sencilla, ahora es más susceptible de que puedas encontrar preformas ya para fabricar este tipo de botellas, Mm, con de hecho de 2 o 3 capas. sí, sí, está bien, no sabía. Sí, sí, ya existen, ya se tienen en el mercado. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas Claro gracias. que sí. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si en algún momento dado desean hacer un comentario o formular una pregunta, les voy a agradecer si que por favor lo planteemos en el chat y en las pausas que hagamos en la presentación. Con mucho gusto vamos a hacer los comentarios y dar respuesta a sus diferentes preguntas. Bien, bueno, pues vamos a continuar
con este tema, y lo que quiero presentarles ahora es acerca de lo maravilloso que puede ser nuestro mismo organismo. Nuestro organismo, en el caso concreto de los pulmones, llevan a cabo una función de transferencia de masa maravillosa, ¿no? Aquí en esta diapositiva estamos representando cómo será este proceso de transferencia. La línea negra vertical, estamos representando la superficie del pulmón, ¿sí? De alguna forma, donde vemos cómo el aire, el oxígeno del aire puede penetrar, capaz de pasar a través de lo que es el pulmón para poder oxigenar nuestra sangre, ¿sí? Está pasando de un sitio de alta concentración de oxígeno hacia otro sitio de baja concentración de oxígeno. Y por el contrario, nuestra sangre, que puede ser con dióxido de carbono, es transportado esta sustancia hacia el exterior cuando exhalamos. De alguna forma estamos entrando en un proceso dinámico, donde estamos de una alta concentración de CO2 hacia uno de CO2. La maravilla es el hecho de la constitución de nuestros pulmones, ¿no? Hacer esa transferencia, esa discernir entre estos dos gases. Esto es lo ideal, es lo maravilloso que tenemos, y buscamos materiales que en un momento dado puedan hacer esa función de discernir entre un gas y otro. No quiero que salga este gas de mi producto, o no quiero que este gas entre a mi producto. Y en fin, este tipo de análisis es parte de lo que hacemos también en el diseño de los materiales para envase. Bien, considerando este análisis, esa retrospectiva que hacemos, entonces vamos a continuar con el siguiente concepto, ya entrando en materia, el concepto de permeabilidad, ¿verdad? Bueno, a diferencia de otros materiales de envase que se utilizan, como son el metal y el vidrio, ¿sí? Los envases de tipo plástico, ya sea habremos plásticos simples o también materiales compuestos poliméricos, son susceptibles a permeación, es decir, que puedan permitir el paso de pequeñas moléculas, digamos gases, vapor de agua, vapores orgánicos, aromas, o bien algunos aditivos que pueden estar presentes en los alimentos a través de ellos, ¿sí? Y para ello, para poder tener un mejor concepto de lo que ocurre, vamos a ver o vamos a conocer y a calcular algunos parámetros que ocurren en estos eventos. Los eventos que conocemos como solución, difusión y permeación. ¿Okay? Todos estos fenómenos, estos eventos, como los mencionamos, ocurren en un envase de plástico. Cuando estamos en un fenómeno de solución-sorción, viendo ya la imagen que tenemos en la parte inferior, este proceso está regulado o está bien establecido por lo que es la ley de Henry, ¿sí? Un poquito en la fisicoquímica. Bien, una vez que se dio este proceso de solución y sorción, lo que ocurre en el envase en sí es el proceso de difusión, y que esto lo tenemos bien establecido, bien estudiado con lo que son las leyes de Fick. Bien, una vez que se da el proceso de difusión, la siguiente etapa es una desorción, que es muy similar a la primera, pero ahora sí en un sentido diferente. Cambian los términos, cambian los signos de las ecuaciones, pero prácticamente es la misma ley de Henry. La ley de Henry se coloca tanto para la absorción como para la desorción. Bien. Eso es explicado a grosso modo lo que está ocurriendo en un proceso de permeabilidad o de permeación. Los diferentes polímeros que se emplean, ya sea como material compuesto o solo para la elaboración de algún envase de algún producto,
están muy relacionados con la cristalinidad del material, la razón tanto de lo que viene siendo su fase cristalina con su fase amorfa, la misma naturaleza del polímero, si este material ha sido previamente sometido a un tratamiento mecánico, ya sea antes o después de estar en contacto, o de elaborarse, mejor dicho, los grupos funcionales que pudieran estar presentes en el mismo material, ¿sí? Si estos son polares o no polares. También algunos envases pueden tener algún grado de entrecruzamiento, se les induzca entrecruzamiento. También es importante saber si se han hecho estos tratamientos. Y, por supuesto, nunca olvidar la temperatura de transición vítrea, ¿sí? Porque de acuerdo a la temperatura de almacenamiento del material, pues va a ser un factor que va a jugar mucho durante ese proceso de la permeación. Entonces, es uno de los parámetros que nunca hay que olvidar. De entre todos los polímeros que ya hemos mencionado en este módulo, los que pueden estar en contacto directo o no directo con los productos, con los alimentos, pues tenemos a la familia de todas las poliolefinas, a los copolímeros de etileno, algunos sustitutos de oleofinas, ¿sí? Tenemos también poliésteres, algunos económicos, otros no tan económicos. Tenemos también a los policarbonatos, a las poliamidas, algunos acrilonitrilos. También podemos tener materiales como la celulosa regenerada. Y actualmente pues ya están habiendo algunos casos en el mercado de polímeros biodegradables como el PLA, el PBS que es el polibutilensuccinato, el PBAT que es el que se considera el candidato que pudiera en un futuro sustituir al polietileno, como es el polibutilén adipato teftalato, y los famosos hidroxibutiratos, que como tenemos el PHB. Esos son otros, son de origen microbiano, pero ahí están teniendo ya un crecimiento en el mercado y en su producción. Entre los factores que afectan, ahora sí, en forma concreta la permeabilidad, estos pueden ser, primero, el caso concreto de estar en contacto con el alimento. ¿Cómo está? Si es un alimento sólido, si es un alimento líquido, si es un alimento viscoso. Saber cómo va a estar ese contacto del envase con el alimento. Otro de los factores que se tiene que tomar en cuenta cuando uno mide permeabilidad en ese sentido es la temperatura. Y otro factor físico que también se debe de considerar es la humedad relativa. Sí. En conjunto estos dos juegan un papel muy importante. A veces la temperatura, si es muy baja, puede retrasar y en ocasiones si es alta puede aumentar. Lo mismo que la humedad relativa. La permeabilidad muchas veces se encuentra asociada a la evaluación cuantitativa de la propia barrera. De hecho, para eso lo utilizamos, para medir ese valor numérico de cuánta sustancia está atravesando, está permeando mi envase. ¿Okay? Por lo tanto, es muy importante que cuando uno hace pruebas de permeabilidad, buscar el área de análisis que no tenga poros, que no tenga agujeros, que no se observen rayaduras o rasgados o rupturas del material. Todo esto afecta, por supuesto, a la medición. Y cuando hacemos el proceso de permeación, pues lo que vamos a iniciar es precisamente con lo que viene siendo la solución y la difusión. Esto es lo que conocemos como la difusión activa. Es un punto en el cual el permeante se va a disolver en la superficie del material de envase y se va a difundir a través del polímero. Eso es lo que estamos haciendo en esta primera etapa. Una vez que concluye esta etapa, pues lo que sigue es atravesar, liberar, salir del polímero, o sea, del material de envase. En este caso, lo vamos a representar en esta diapositiva, ¿ok?
en donde la difusión del permeante en la película, pues muchas veces es influenciado por la estructura que tiene el material de envase, como habíamos mencionado. No es lo mismo que yo trate de medir la permeabilidad de un material totalmente amorfo a medir la permeabilidad de un material que sea semicristalino, es decir, que contenga fases amorfas y fases cristalinas. ¿Okay? Esto también lo afecta, este tipo de constitución. Otro de los factores es el espesor, a ver qué espesor tengo en la película, establecer claramente o detalladamente lo que son la temperatura, la diferencia de presiones que puede haber de un lado y de otro del envase, es decir, donde yo tengo el gas que va a permear y en otro donde vaya a tener, donde va a salir este gas, también saber esas mediciones, esos valores, ¿sí? Y generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Para que ocurra una permeación tenemos que tener una diferencia de presiones. ¿Por qué? O diferencia de concentraciones, en otras palabras también. Lo que ocurre es que la fuerza motriz que va a realizar el proceso de permeación es precisamente eso, la diferencia de presión o de concentración que existe entre las dos caras del envase. ¿Okay? Eso es en lo que en inglés lo conocemos como el famoso driving force. ¿Sí? Eso es lo que va a permitir que ocurra. Si no hay una gran diferencia, pues prácticamente nuestra medición no es muy apropiada. Tenemos que tener ese gradiente para que ocurra. El siguiente paso en la permeabilidad que vamos a ver es la difusión. Ya propiamente esto ocurre en el material del envase. Y pues va a depender mucho a veces del tamaño de la molécula, la forma en que ésta se encuentra y también a veces de la polaridad de la molécula permeante. En el caso del material de envase también depende del grado de intercruzamiento, como ya habíamos mencionado, y de la temperatura, porque si la temperatura es muy cercana a la transición vítrea, pues entonces vamos a tener movimientos de las cadenas de la matriz polimérica. ¿Okay? Quiero hacer una pausa para mostrar en un momento un video en el cual una animación tenemos el proceso de difusión. Si me lo permiten, espero que podamos verlo. Voy a hacerlo más grande. Y aquí tenemos una animación, básicamente. Lo que tenemos en el centro sería lo que sería la película o el material de envase. Del lado izquierdo están las moléculas, eso que vemos ahí brillando, que están chocando, serían las moléculas del gas. Las moléculas del gas están penetrando, están difundiendo en el material de envase y están saliendo. Como podemos ver, de un lado tenemos mayor concentración o mayor presión, vamos a decirlo así, de gas, y del otro lado tenemos menor presión de gas. Entonces, esto que está permitiendo que ocurra ese transporte, ese cambio, esa transferencia de masa, es precisamente eso. Cuando uno hace permeabilidad, eso necesita tener, estas condiciones necesitan. ¿Hay alguna pregunta, perdón, antes de continuar? No sé si queda... ¿No pudieron ver la animación? Si alguien me responde, no se pudo ver. No, no se pudo ver. Ops. Oh. Ok. Voy a ver si la puedo... Si me interesa... Un momento nada más, estoy buscando.
Ok. Sí, sí, ya la estamos viendo todos. No sé si la estamos viendo. Oh, ok. No, 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 sí, sí, disculpen. Va a ser un poquito difícil. Am, mil disculpas por esta anomalía, híjole. Pues, bueno, la voy a subir al sistema, la voy a compartir al sistema, la pueden ver con Windows Media o cualquier otro de aplicación de video. Mil disculpas por este inconveniente, de veras. Qué pena. Eh, Era muy interesante porque lo que yo estaba explicando es ahí se puede observar. Bueno, para continuar, miren, una nota muy importante. En el caso de que tengamos un polímero cristalino, altamente cristalino, obviamente no vamos a tener los fenómenos de permeación, ya que las moléculas del gas no son capaces de poder solubilizarse en este tipo de materiales. Y sin duda esto es una de las áreas que son muy prominentes en ese sentido, desarrollar ese tipo de envases cristalinos con el consecuente precio que pueden alcanzarse. Entonces hay que tomar en cuenta muchas veces este caso. ¿Okay? Además de que se dificulta un poco los aspectos de procesabilidad que pueden ocurrir. Bien. Dentro de lo que ocurre el proceso de difusión, los mecanismos que ya se tienen establecidos o que ya se tienen reportados en la literatura son cuatro. El primero es el que vemos aquí en el inciso A, es por intercambio. El siguiente proceso o mecanismo es el de rotación, ¿sí? Como se representa en la imagen que ustedes tienen aquí en la diapositiva. El siguiente mecanismo es el de difusión intersticial. Esto ocurre cuando la molécula del gas permeante es muy pequeña y puede moverse tan fácilmente, sin tener que ocurrir con los otros que ya hemos mencionado. Y el cuarto y último es el que ocurre con lo que conocemos como difusión por vacantes, ¿verdad? Ese es uno de los que también suelen ocurrir en algunos casos, en aquellos polímeros principalmente amorfos, en donde tenemos mayor volumen libre. Y los permeantes, pueden prácticamente pasar a través de las cadenas poliméricas. ¿Sí? Entonces, esto es solamente para que ustedes tengan idea de cómo se da este mecanismo de difusión. ¿Cómo es posible de que puedan las moléculas de los permeantes atravesar un envase polimérico o un material compuesto polimérico? Bien, entre lo que viene siendo el mecanismo de permeación, un poquito ya más representado con lo que se ha dado en la teoría, es lo que vamos a abordar ahora. En este caso, el trabajo de Siracusa, pues donde me estoy basando de esta imagen, establece lo siguiente. Bueno, tenemos un proceso de absorción, de sorción, que es en esta parte que estoy señalando, donde tenemos una alta concentración de permeantes. Las bolitas están representando el gas, ¿sí? Podemos ver que tenemos la presión 1 o la concentración 1, de acuerdo a lo que uno desee manejar. Tenemos lo que es el envase, que es este rectángulo azul, ¿sí? En este caso, aquí está el gas, el material de envase. Una vez que las moléculas del permeante alcanzan el envase, estas se van difundiendo, están siguiendo las leyes de Fick, ¿sí? Y una vez que llegan hacia la parte exterior del envase, hacia el otro lado, en otras palabras, pues entonces tenemos una presión 2 y una concentración 2. Existe lo que es el fenómeno que lo conocemos como una desorción. Bien. Entonces, esto es lo que uno puede vislumbrar dentro del fenómeno o el mecanismo general de permeación. ¿Okay? Y la expresión que relaciona
tanto la tasa de permeación con el área y el espesor de la película. Es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Las consideraciones para las ecuaciones de permeación es, primero, pues tener una película homogénea, tener el valor del espesor de nuestra película, la presión del permeante que puede estar del lado de mayor concentración o mayor presión, ¿sí? Y la presión, el valor de la presión que es del otro lado del envase. Por eso tenemos valores de presión 1 y de presión 2. Si en un momento dado tenemos los valores de la concentración de ese permeante, también pueden incorporarse a la ecuación. Y de hecho es lo que estamos realizando. La concentración 1 es mayor que la concentración 2, ¿verdad? Entonces, podemos agrupar todos estos términos, estas variables, para calcular el flujo del permeante, ya sea en fase de gas o de vapor, y que lo vamos a simbolizar con la letra J. ¿Okay? Y esta letra J lo que nos indica es que el negativo de la difusión por el gradiente de la concentración nos indica, ¿sí?, el valor de esa permeabilidad o de ese flujo, ¿sí?, de acuerdo a lo que Fick denominó como su primera ley, ¿ok?, que es la difusión a través de un polímero en una dimensión. Todo esto bajo condiciones estacionarias. Ahorita voy a referirme al término de estacionario. En condiciones estacionarias. Hay que tomar esa acotación que hace Fick en su primera ley. Bien. Esta ecuación, como podemos ver, la podemos hacer un cambio. O sea, con respecto a la anterior. ¿Sí? Me regreso un momento en algo que ustedes observen. Aquí no está dividido entre el espesor. Entonces hace una pequeña modificación a la ecuación y entonces la puede expresar el gradiente de la concentración dividido entre el espesor. Y entonces ya el flujo del gas permeante o del permeante se va a expresar en moles sobre centímetro cuadrado por segundo. Ya estamos incorporando también la variable de tiempo. D es el coeficiente de difusión o también de difusividad. Sus unidades están dadas en centímetros cuadrados por segundo. ¿Sí? Delta C o gradiente C es precisamente el gradiente de concentración. Serían los moles que hay por centímetro cúbico y L es el espesor de nuestra película, que la podemos dar en centímetros. ¿Okay? D, o sea, el coeficiente de difusión nos está indicando la velocidad en la cual el permeante se está difundiendo a través del plástico. ¿Sí? Este mecanismo, para poderlo calcular o para poderlo establecer, se deben tener condiciones de estado estacionario. Es decir, que exista un proceso de transferencia, ¿sí?, entre lo que está entrando y lo que está saliendo, ¿sí?, están en equilibrio. No es al inicio de la prueba ni al final de la prueba, sino en un momento en los cuales nosotros tenemos condiciones de estado estacionario. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. Bajo estas condiciones son aplicadas estas ecuaciones. ¿Ok? Y en el momento en que nosotros ya tenemos, podemos tener los valores de presiones, ¿sí?, podemos tener el valor de presión parcial, como las que obedecen a la ley de Henry, entonces podemos hacer unos cambios de variable de esta misma ecuación, como bien se describe en el texto de Fick. Y entonces empezamos a ver que podemos agregar los términos de S, que es la solubilidad, el coeficiente de solubilidad. Y esto en función del gradiente de presiones que ocurre. Por eso les decía que teníamos una presión 1 de un lado y una presión 2 del otro lado. Entonces esto hace un cambio ya no estamos manejando términos de concentración, sino ahora estamos manejando términos de presiones. ¿Ok? Y entonces nuestra nueva ecuación queda como la tenemos en la parte inferior, donde el flujo del gas permeante va a ser el negativo de la difusividad o del coeficiente de difusión por el coeficiente de solubilidad
multiplicado por el gradiente de presiones dividido entre el espesor de nuestra película. ¿Okay? Ahora bien, sabemos que el producto del coeficiente de permeabilidad, el producto de la difusividad por el coeficiente de solubilidad de estos coeficientes de D por S nos van a definir lo que conocemos como el coeficiente de permeabilidad, que en otros textos lo pueden encontrar como coeficiente de permeación o simplemente como permeabilidad. Entonces, haciendo una sustitución de los términos de la ecuación anterior y dejando la expresión en términos únicamente de permeabilidad, como es lo que tenemos aquí en la ecuación del medio, podemos entonces resumir que el flujo de gas permeante por el espesor negativo menos la delta de presiones, esta expresión central nos está dando la permeabilidad. Si ustedes tuvieran solamente los valores de coeficiente de difusión y los valores de coeficiente de solubilidad, pues simple y sencillamente el producto de estos les daría directamente la permeabilidad. En ocasiones, dependiendo del equipo que uno tenga, a veces si nada más tiene la permeabilidad dividido entre lo que es el espesor, pues a veces pues, se puede calcular lo que es la permeanza. En algunos equipos comerciales es que muchas veces se maneja el valor de la permeanza. ¿Okay? Hay ciertas condiciones que hay que observar en este tipo de ecuaciones cuando se están utilizando. Primero, que la difusión se da en una sola dirección. Ustedes tienen una película en la cual, si ustedes observan mi mano, no está viéndose ni para arriba ni para abajo. Solamente está ocurriendo en una sola dirección. Esa es una de las consideraciones que tiene este modelo. Otra de las consideraciones es que está ocurriendo esa transferencia, como habíamos comentado, de lo que está entrando, la molécula que está entrando es igual a la molécula que está saliendo. Están en ese equilibrio, están en el estado estacionario. ¿Okay? Y cuando se tienen estas condiciones, la permeabilidad que uno puede medir es de un gas permeante, ¿sí? Es las condiciones que le conocemos como condiciones que siguen el comportamiento fickiano o que siguen la ley de Fick o la primera ley de Fick. ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones de ecuaciones que hacen de la permeabilidad una medición. Y vamos a pasar ahora a algunos términos que han habido con ciertas modificaciones porque se están aproximando a lo que en realidad ocurre. Bien. Un poquito recordando las ecuaciones anteriores, vemos que en el caso de la primera ley de Fick, si ustedes ven los términos, son términos que siguen, digamos así, que son de términos de tipo lineal, ¿verdad? Y esto lo podemos representar en esta imagen. Como ustedes ven, el cambio de la concentración de un lado del envase hacia el otro lado del envase, ¿sí? Se da en forma de una línea recta. ¿Okay? Es un cambio lineal. Bien. Solamente para explicar para aquellos que digan, bueno, ¿y ese negativo de dónde viene? Ustedes saben que cuando uno hace la diferencia de menor concentración con respecto a mayor concentración, pues obviamente va a quedar un término negativo, ¿verdad? Entonces, ese término negativo lo que hacemos es sacarlo para que cuando hagamos el inverso o sea, el cambio de las variables, pues entonces automáticamente pues se nulifique. Entonces, por eso es que se coloca el signo negativo en los términos. ¿Okay? Y menos con menos se queda como un valor positivo. Bien, esa es la explicación del porqué del signo negativo en las ecuaciones. Sin duda, el término de la primera ley de Fick es muy ideal, muy de comportamiento que, pues sí, en algunos casos puede funcionar, pero en otros casos, en la vida real, pues no son tanto. Entonces, los procesos de difusión real se tienen acumulación o bien el agotamiento del permeante que se está difundiendo.
A veces el flujo del permeante y la difusión pues son funciones de tiempo y obviamente también la concentración es una función de tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores y esos son considerados cuando se formula precisamente lo que conocemos como la segunda ley de Fick. Si la concentración es función del tiempo, entonces vamos a tener que conforme va avanzando, pues ya no es en una forma lineal, sino puede seguir un comportamiento parabólico, en ocasiones a un comportamiento exponencial, o sea, no sigue un comportamiento lineal. Entonces se hacen estos cambios, se hacen estas consideraciones y la nueva ecuación de Fick es la que vemos en la parte inferior, donde el cambio de la concentración en función del tiempo va a ser igual a la difusión por la segunda derivada parcial de la concentración con respecto a la, segunda a la diferencial que existe, la derivada parcial de lo que viene siendo el espesor de nuestra película. Ya con esto pues podemos tener una consideración más aproximada de lo que puede estar siguiendo nuestro proceso de permeabilidad en una película polimérica. ¿Ok? Entonces, todos estos tipos de términos ya están reportados en la literatura, los pueden consultar, hay libros especializados para medir permeabilidad, para hacer los cálculos, y también en ocasiones ya vienen específicos para algún tipo de polímero, como los que se reportan ya en algunos artículos. ¿Ok? Condiciones, etc. ¿Cómo hacemos esta medición de la permeabilidad en películas poliméricas? Lo que ya podemos hacer en el laboratorio, pues básicamente tomar en cuenta de que vamos a tener condiciones estacionarias, es la primera condición que tenemos que hacer cuando hacemos este tipo de mediciones. Segundo, el tipo de gas, que sea un solo tipo, que no sea mezcla de gases, que sea solamente un tipo o molécula de gas con la cual vamos a ensayar la permeabilidad, ¿sí? Y otra cosa muy importante, buenos equipos que nos permitan tener valores de presión bastante precisos. Eso sí es importante. Tanto para tener de un lado de la película como del otro lado de la película. En ocasiones tenemos presiones por arriba de la atmósfera o cercanas a la atmósfera y por abajo presiones que serían presiones de vacío. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Cuando cuando el dispositivo con el cual medimos permeabilidad por medio de presión, pues entonces hay que considerar que tengamos todos estos accesorios apropiados para estas mediciones. ¿Ok? De toda la ecuación que vimos, una reducción de ellas considerando la primera o la segunda ley de Fick, podemos llegar a un término como es el que tenemos en la parte del centro de esta diapositiva, donde la difusión va a ser igual al espesor al cuadrado sobre 6 veces TL. Ahorita voy a explicar y vamos a ver en detalle cómo se mide esta TL. Es el que conocemos como el time length. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Vamos a pensar que hacemos este experimento en nuestro laboratorio y tenemos el equipo ya para este tipo, usando el de diferencias de presiones. Miren, lo que tenemos en el diagrama de la parte inferior es un sistema que utiliza una celda en la parte superior, donde tenemos el volumen 1, es ahí donde va a entrar el gas, ¿sí? El gas que deseamos permear, que deseamos que permee nuestra película, nuestra membrana, ¿sí? La cual está representada por la parte gris o ¿sí? La superficie gris. Podemos tener un agente de soporte para evitar que pues, se rompa muchas veces. Y tenemos en la parte inferior otro volumen 2. Como ustedes pueden ver, en la parte de la derecha tienen un sensor de presión 1 y un sensor de presión 2. En el caso de la presión 1, pues es donde ustedes tienen el gas. Por ejemplo, ustedes son presiones que pueden ser cercanas a la atmósfera o por arriba de la atmósfera. Y en la parte inferior van a tener vacío. Esa diferencia de presión muy alta con una muy baja es la que va a ser el famoso driving force, la fuerza motriz que va a impulsar a las moléculas del gas a permear
la película. ¿Ok? Y lo que acompaña todo el sistema son una serie de válvulas con las cuales uno puede manipular o hacer que nuestro gas, pues una vez que ya concluye la prueba, se libere, en fin, todo lo demás. Ya existen equipos comerciales que hacen este tipo de mediciones, solamente es una representación para que ustedes tengan una idea de cómo es una prueba de permeabilidad en ellos, en forma de diagrama. Bien, ¿cuál es la respuesta que tenemos generalmente de estos equipos? Bueno, lo que vamos a ver es que el gas va a permear nuestra película y por lo tanto nuestra presión 2, o sea, la presión que teníamos en la parte de abajo, va a ir aumentando. Entonces, este cambio de presión lo vamos a registrar a través de un gráfico de cambio de presión contra temperatura, pero contra tiempo, ¿no? Y vamos a ver que vamos generando una curva como la que tenemos aquí en línea azul, ¿sí? Bien. Al principio, quiero que ustedes vean que empieza a curviarse, comienza a curviarse y hasta formar una línea recta. Esta línea recta, ¿sí? Es a lo que conocemos como el estado estacionario, el steady state. Es en este punto, es en esta región en donde nosotros hacemos la medición de la permeabilidad para estar con las condiciones que ha establecido Fick, ¿sí? Eso es lo que es importante. Y bajo estas condiciones, entonces podemos hacer el cálculo de la difusión con la ecuación que aquí estamos mostrando. Es importante que ustedes sepan cómo se calcula la TL. La TL, si ustedes se dan cuenta, es una prolongación de la parte lineal hasta el eje del tiempo, el eje X, el eje de las abscisas, donde se intersecta esa proyección de la parte lineal. A eso es lo que vamos a conocer como el time lag o el tiempo de retraso. ¿Okay? Si ya nosotros hacemos todos estos cálculos en el equipo y todo ello, eso ya muchos equipos ya lo traen automáticamente, ya hacen la medición y por lo tanto sustituyen, entonces ya le dan a ustedes le dan el valor de la difusión. Ya están midiendo difusión directamente. Equipos comerciales que realizan estas mediciones, pues tenemos varios. Empresas como Mocon utilizan un sistema no tanto de presiones, sino de sensores, volumétrico es el sistema que utilizan. O también hay empresas como Laptin que también comercializan este tipo de cámara de permeabilidad, como les conocen ellos, con la ventaja de que no solamente ustedes pueden utilizar oxígeno, pueden utilizar CO2, pueden usar etileno, o sea, es la ventaja que tienen estas marcas. Y ustedes pueden colocar cualquier gas para permear, mientras que Mocon generalmente pues tienen equipo para oxígeno, si ustedes quieren CO2 les pueden vender otro equipo y todo. Es por el tipo de sensor que utilizan, cómo lo hacen, cómo lo determinan. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Porque ya estamos avanzando y pues no he hecho alguna retroalimentación, algún comentario. ¿Sí? Si quieren hacerla, formularla, puedo pasar al chat y ahí nos compartimos, por favor. ¿Sí? Perdón, ¿no se está viendo la presentación? ¿O sí se está viendo? ¿Alguien me puede comentar? Ah, ok, qué bueno, gracias. Sí, ahorita corté la presentación para entrar al chat, para que yo pueda saber si hay alguna pregunta o alguna duda o comentario. Ahorita corté un momento la presentación para ahorita regresar. Nada más quería saber si no había ninguna pregunta o alguna duda. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahorita vamos a continuar. Vamos a continuar para ir viendo algunas de las aplicaciones. Voy a entrar
ahora al tema de sorción y desorción. Bien, en algunos casos nos interesa que compuestos bioactivos generalmente que están constituyendo o están incorporados en una película polimérica o biopolimérica puedan tener la capacidad de desorberse. Es decir, por ejemplo, si ustedes desarrollan alguna membrana que vaya a ser utilizada como apósito o bien algún medicamento que vaya a ser ingestado por algún paciente que tiene una cubierta polimérica o biopolimérica y ustedes quieren determinar la liberación de este, entonces estas ecuaciones que hemos planteado en permeabilidad también pueden ser utilizadas para medición de la absorción y la desorción de los compuestos que tienen en inmaterial. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de ellos. Vamos a hablar en términos generales para no abundar mucho en ello, o sea, cada uno es particular, pero vamos a pensar en que tengamos un caso de torsión o desorción. Vamos a ver. Una de las formas en que podemos medir estos fenómenos, estos procesos, es a través del peso relativo del permeante, ya sea que esté presente en una película o en una membrana. Entonces hacemos la medición de los pesos con respecto al tiempo, ¿sí? Conociendo el espesor de nuestra película, y entonces lo que vamos viendo es el monitoreo con el cambio en el tiempo. Vamos pesando, vamos esperando, ya sea que esté entrando el producto, el agente permeante a la película, o al contrario, como repito, puede ser que esté saliendo. Entonces vamos registrando el peso que va perdiendo o que va ganando. Es lo que nosotros registramos. Y eso es lo que tenemos con la razón MT sobre M infinito. ¿Ok? Donde MT es la cantidad o peso del permeante que existe en mi película en el tiempo T. Y M infinito es el peso que alcanza en el equilibrio, pero un tiempo muy largo. ¿Okay? Como son procesos que son más adaptados a la realidad, no estamos siguiendo la primera ley de Fick, sino ya directamente aplicamos la segunda ley de Fick, ¿sí? Considerando en que va a haber un tiempo en el cual tenemos el agotamiento de la concentración. Sabemos que la concentración es función del tiempo. Y entonces tenemos ecuaciones, no es para asustar, pero tenemos ecuaciones como la que tenemos en la parte inferior de esta diapositiva. Afortunadamente, podemos hacer algunos cambios o bien podemos hacer unas acotaciones o reducción de la ecuación y aplicarla a condiciones más establecidas. Por ejemplo, si ustedes están evaluando el cambio que puede ocurrir durante su absorción o desorción de su membrana, de su película, si esta razón es mayor a 0.6, la ecuación puede ser expresada como la que vemos aquí, la parte superior. ¿Sí? Entonces, esto ya es un término mucho más pequeño. ¿Sí? Pero, si ustedes quieren evaluar esa absorción o desorción, cuando ustedes tienen valores inferiores a 0.6, entonces lo que hacen es modificar o utilizar la ecuación que tenemos en la parte inferior. ¿Ok? Esto ayuda mucho para poder hacer la modelación precisamente de este fenómeno de desorción. ¿Sí? Y entonces, realizando todo el experimento que pudiera ser en ocasiones, en el caso de nosotros que hacemos migración de algún envase que tiene un compuesto activo y queremos ver cómo se podría difundir, migrar, desorber en ese sentido hacia el simulante de un alimento, entonces podemos tener curvas de este tipo, ¿sí? Como la que estamos presentando aquí. Ese es un experimento de migración
Y generalmente lo que nosotros estamos utilizando, lo repito mucho porque es el simulante del alimento, es algo que me podría de alguna forma representar al alimento que yo estoy pues simulando, ¿verdad? Lo más parecido posible. ¿Ok? Ya con esta información, con todos esos valores que vamos calculando en nuestro experimento, entonces podemos ir determinando las propiedades barrera. Como ya vimos, el primero de ellos que podemos calcular directamente en las ecuaciones anteriores, ¿sí? Es el valor de la difusión. Si ustedes ven en estas ecuaciones, los términos mt sobre m infinita, pues ustedes ya los tenemos experimentalmente. Tenemos los valores del t, de tiempo, y tenemos los valores de espesor. Entonces, en ocasiones solamente es hacer una regresión, ¿sí? ¿Sí? Simular que es una ecuación de y igual a x más b. Entonces ya tenemos una ecuación lineal y prácticamente ya tenemos la forma de poder calcular la difusión bajo estos términos. ¿Sí? Entonces esto es bastante sencillo, un poquito tequioso tal vez para los estudiantes, pero es muy sencillo y se puede hacer el cálculo. Entonces, esa es una forma de poder medir la migración. Entonces las aplicaciones que esto tiene, por ejemplo, como ya hemos hecho, en algunas ocasiones tenemos un compuesto dentro de nuestro envase, estamos diseñando un envase activo. Tenemos los compuestos bioactivos allá y estamos ahora determinando cuáles son los coeficientes de difusión a diferentes temperaturas, ¿sí? Para saber cómo se va migrando, cómo está migrando ese compuesto bioactivo hacia el simulante de alimentos. ¿Ok? Otro de los experimentos que también se han reportado en ese sentido es, por ejemplo, el de la metamicina, que es el ejemplo que tenemos en la parte izquierda inferior. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo es el proceso de la migración de la metamicina. La metamicina, solamente para su información, es un aditivo alimenticio que se utiliza ya sea para vinos, bebidas, alimentos, ya sea sólidos, yogures, carnes. ¿Sí? Es un antifúngico natural. Entonces, saber cómo se va a dar su proceso de migración hacia el alimento para que lo pueda conservar, eso es una alternativa en que se ha experimentado y aquí puede uno ver que prácticamente en un lapso de 25, 24 horas más o menos, ya prácticamente ya migró hacia el alimento. ¿Okay? En un lapso de 48 horas prácticamente ya alcanzó la estabilidad. Por otro lado, en ocasiones, saber si un compuesto está dentro del envase y está migrando pero que sea negativo, por ejemplo, es el ejemplo que es la aplicación que tenemos en la parte de la derecha. ¿Ok? En este caso hay que tener las curvas estándar precisamente de ese compuesto a diferentes concentraciones, porque de acuerdo a lo que podemos seguir con espectroscopía de ultravioleta visible, si este compuesto tiene un pico característico en alguna región de este espectro, pues entonces podemos ir siguiendo cómo es su liberación mediante la concentración. Y entonces podemos obtener, con base en esa curva de calibración, la curva inferior que vendría siendo la concentración. Esta es una aplicación muy interesante. Los autores de este trabajo lo que hicieron, incorporaron a una película de polipropileno un antioxidante para estabilizarla, pero su película era un material compuesto con partículas de zinc y además estaban utilizando un agente compatibilizante. Entonces ahí tienen la intervención de las partículas de zinc, del agente compatibilizante y saber cómo se comporta el antioxidante. Es muy interesante este trabajo y pues prácticamente pues hay que poder explicar cómo intervienen todos esos factores en el momento de la migración. Sin duda este campo es muy amplio, muy vasto, muy interesante de investigación y
En el caso de alimentos, pues lo aplicamos muy comúnmente. Pues bien, para finalizar, la recomendación que les hago para mayor información, yo les recomendaría mucho el capítulo 4 del texto de Robertson, de Food Packaging, Principles and Practice. Este texto lo pueden encontrar en línea, también lo pueden conseguir fácilmente, ¿no? Disponible. Y si requieren ejercicios de tablas de conversión o comprensión de conceptos, estoy a sus órdenes en cualquier momento. Si necesitan que los apoye para algún cálculo o algún experimento de estos, pues estoy a sus órdenes. Muy agradecido estoy con la doctora Perla García, que es coordinadora de MATCO, como ustedes conocen, a todos los miembros del CTA de MATCO Red por haber apoyado la organización y todo lo que viene siendo todo lo que es el desarrollo de este diplomado, y por supuesto también al equipo de trabajo que tiene la doctora Perla en MATCO Red. A todos les agradezco el tiempo, la atención que han brindado para este módulo, y pues por supuesto estoy a sus órdenes. Tienen mi correo, tienen aquí para contactar el oficial y el personal, y pues a todos los compañeros de MATCO que nos han acompañado a lo largo de esta semana, pues les agradezco mucho la atención y por supuesto abierto a las preguntas, comentarios. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, bueno, aquí tenemos un comentario de Claudia de León. ¿Podría, por favor, explicar un poco más sobre los simulantes de alimentos, como las librerías Aspen, Hayes, datos de propiedades de sustancias? Bien, lo que viene siendo tanto FDA como el Codex Alimentarius, ahí, si usted tiene determinado alimento, por ejemplo, un aceite vegetal, dentro del Códex Alimentario le dice, bueno, si su aceite vegetal es de tales características o no es epoxidado, en fin, hay varias clasificaciones. Entonces le sugiere o le marca, bueno, puede utilizar un simulante tal, por ejemplo, al etanol, por ejemplo, a tal concentración o a tal dilución con agua. Y ese pudiera aplicar como su simulante como alimento de tipo graso. En ocasiones hay otros alimentos que son secos o bien que no tienen alto contenido en grasas, que pudieran ser en algunos momentos hasta de tipo neutro, por ejemplo, que pudieran en un momento dado utilizar como simulante de tipo ácido, de tipo neutro precisamente. Generalmente a veces es agua, ¿no? O bien otro tipo de alimento, de simulante sólido. En fin, para cada uno hay diferentes tipos de simulantes y todos ellos los pueden encontrar o definir o referidos al Códex Alimentarios o bien a lo que viene siendo las normas o especificaciones de FDA. Ahí es uno de los sitios que usted puede consultar. Y efectivamente las librerías de Aspen y Hayes pueden dar algunas propiedades, aparte de estas, de cómo
FDA les remarca cómo poder preparar o cómo preparar las soluciones. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta?